Nadie puede afirmar cuándo apareció este ser. Ni siquiera los más ancianos recuerdan a pesar de haber crecido con esa historia. Personas de más de 90 años recuerdan que sus abuelos les advertían de la presencia de un ser que vivía en el agua. En ese entonces muy abundante en esta población, manantiales en donde brotaban grandes borbollones de agua. Innumerables arroyos cristalinos. 2 grandes ciénagas rodeadas de frondosos sabinos. Este lugar llamado La Cañada del Márquez, en el estado mexicano de Querétaro, habitaron los primeros pobladores de estas tierras. Los que tenían origen chichimeca y otomí, y que por la abundancia de sus aguas lo consideraban como un santuario, y se tiene la certeza de que aquí surgieron costumbres y tradiciones que se perpetúan hasta nuestros días. Una de las tradiciones más características de la Cañada es la de creer en el Chan del agua, un ser críptido que adoptaba varias formas y que posiblemente tiene una relación muy estrecha con las ondinas, tritones y nereidas, criaturas que son responsables de los ríos, lagos y manantiales, una especie de criaturas que eran adorados como dioses en las épocas antiguas. Se asegura que este legendario ser, de una manera u otra, realmente existió y que aún continúa su presencia a través del imaginario popular. Cuando se asentaron aquí los primeros pobladores por el abundante agua, el pueblo floreció como uno de los lugares más ricos por su producción de frutales y hortalizas, sabedores de que le debían todo al agua y que el agua tenía un dueño. Llamado el Chan del agua, quisieron pactar con él, para poder hacer uso de ella en su beneficio, dándole a cambio lo que él les indicara por medio de una manifestación de su voluntad. Así transcurría el tiempo. El pueblo crecía y llegaron extranjeros con otras costumbres diferentes, en donde adoraban a otro dios, lo que ocasionó que el Chan se molestara, olvidando el pacto, y comenzó a llevarse a quienes osaran invadir sus dominios, que eran las aguas del río o los manantiales. Los pobladores acudieron a la ciénaga del Pinito para calmarlo, pidiéndole que manifestara su voluntad, indicándoles que deseaba a cambio de utilizar sus aguas. Fue en ese día que se le comenzó a llamar Chan, y se trataba del rey del agua, al que se tenía que mantener contento, de lo contrario se llevaría su agua y el pueblo moriría sediento y pobre, y al no poder continuar sembrando, no obtendrían alimento y morirían de hambre. Pactaron, y el Chan comenzó a cobrar su tributo, el cual fue el sacrificio de inocentes a cambio de usar libremente el agua. Debían ser personas sin malicia, puros, en su mayoría el de niños. También algunos adultos que se sabía eran puros de corazón. Todos conocían el motivo de estas desapariciones. El Chan se los llevaba. Al pueblo le quedaba el consuelo, que era por el bien de todos, y resignados cumplían, mostrando su tristeza, llorándoles a los ahogados. Muchos curiosos trataban de verlo para saber qué aspecto tendría, pues solamente hacía sentir su presencia, pero nadie sabía cómo era ni en dónde se refugiaba. Al existir muchos manantiales y ciénagas que se comunicaban entre sí, sin mencionar los mantos subterráneos de agua, cuentan que vieron una estrella brotar del agua. Esta adquiría colores como los del arco iris, y el agua se tornaba cristalina dejando ver una gran cantidad de piedrecillas de brillantes colores, como piedra preciosas, como diamantes, que al llamar tanto la atención, invitaban a que ansiosos se acercasen para contemplarlas y estando cerca, el Chan salía y los jalaba. Muchos infortunados volvieron a aparecer después, porque el Chan tardaba en darse cuenta de que no eran puros y los regresaba. Él solamente aceptaba a los buenos como pago del agua. Los demás no contaban y los devolvía. Así murieron muchos. De unos aparecieron sus cuerpos y otros nunca supieron más de ellos. Y del Chan se conocieron varios lugares en donde se escondía. Los que lo vieron decían que era una serpiente gigante, con escamas de muchos colores y ojos azules como el agua. Muchos lo vieron, pero a todos les dio miedo y no quisieron acercarse. Si lo hacían enojar, se llevaría el agua y además corrían el peligro de que se los llevara también. La gente del pueblo prefería no pasar por la laguna del Chan, si necesitaban agua para su uso, sus animales. Beber o bañarse, mejor la tomaban de otro lado, pero hasta esos lugares fue el Chan y se hacía presente. Cuentan que,
Cuando se bañaban en el río, vieron una gran estrella, con listones de colores muy bonitos y llamativos, pero al tocar uno de estos listones, los enredaba y los sumergía hasta ahogarlos. Hubo muchos casos así. Algunos vieron una gran cabeza de un toro, formada con las aguas, y les resultaba inexplicable que los ojos de la bestia fueran como fogones encendidos dentro del agua. Lógicamente se espantaban y salían corriendo, y desde un lugar seguro ver la aparición. Lentamente la cabeza del toro se confundía con las aguas desapareciendo en ellas. El agua cristalina ocultaba la figura, pues el Chan era parte del agua y se perdía de vista, pero sin duda lo seguía observando. Algunas veces visitando la presa del diablo, paseantes provenientes de Querétaro escuchaban de los lugareños la historia del Chan del agua, y así la leyenda se fue con ellos. A kilómetros de distancia se hablaba ya del Chan, ahora en Querétaro, volviéndose una leyenda a expensas del agua. No importaba que fuera por tubería, una pileta, el tanque del baño, en los tinacos, en cuanto se jalaba de una cadena del váter, el Chan podía estar ahí y caerle encima al que osare tomar de su agua. La gente comenzó a temerle incluso a guardar agua en tambos, pues el Chan podía estar oculto ahí, pues no requería estar unido a sus manantiales. Múltiples manifestaciones del Chan continuaban apareciendo. Se le había visto como una serpiente, como una estrella multicolor, una cabeza de toro, y luego una rana gigante color verde oscuro con el cuerpo cubierto con lama. Su croar adormecía a quienes pasaban cerca de la ciénaga del Pinito. Esa rana se posaba en un islote, a la mitad de la ciénaga. Unos muchachos con sus resorteras le aventaron piedras que le rebotaban, hasta que le pegaron en el ojo izquierdo, y con un grito, la rana saltó al agua haciendo un gran escándalo. Días después el agua de este lugar comenzó a secarse. La última vez que se vio al Chan, antes de que el agua se acabara y todo comenzara a ponerse seco y árido, el Chan se apareció en forma humana. Suponen que estaba enojado, porque no entendieron lo que quería. No toleraría más. Ese día, caminé unos 30 pasos de donde estábamos. Escuché llorar a un niño y pensando que serían las lavanderas, no le presté atención. Pero como el llanto del niño continuaba con desesperación, caminé hacia el lugar en donde se escuchaba, y para mi sorpresa vi un niñito de pocos meses de nacido. Corrí para agarrar al niño, porque ya cerca me di cuenta de que estaba solo, sin nadie que lo cuidara. Casi para llegar al niño, este se levantó y se aventó al agua mientras me miraba, y yo le vi unos ojos muy extraños, como de gente grande, que me veían con enojo. Lo que hizo que todos los pelos se me pusieran de punta. Por más que metí las manos por todos lados en el agua, no encontré nada. Desapareció. Por su tamaño lo hubiera podido encontrar fácilmente, y el agua, a pesar de lo sucio, permitía ver un poco. Pero no lo encontré porque se revolvió en el agua. Era el Chan del agua, dijo una mujer en testimonios, después de su última aparición, adoptando la forma de un niño. El Chan ya no se presentó en ningún lado, y hasta la fecha no se tiene noticia de él, lo que resulta muy explicable. Al ya no existir algún lugar con agua en donde pudiera manifestarse, probablemente sus correrías se den dentro de los amplios tubos por donde se conduce el agua ahora, pero ahí ya nadie lo puede ver como se le veía antes. El Chan del agua permanece ahora nada más en el recuerdo de muy pocos. Muy ligado a la leyenda del Chan, se dio otro acontecimiento ahora en agravio a la religiosidad del pueblo. Se decía que en los ojos de la imagen de San Pedro, patrono de la comunidad, se encontraba depositada el agua de la cañada, y que estos ojos no tenía precio. Porque el agua no se podía vender, y pasó lo inimaginable. Alguien robó los ojos del santo. Esto aconteció en los tiempos en que estaba de párroco el padre Saavedra, y aunque los ojos le fueron repuestos a la sagrada imagen, ya no fue lo mismo. El agua se acabó. Todo el mundo reconoció entonces que al irse el Chan, el agua se marchó con él.